Aquellos lugares o sus inmediaciones debían contener algo que atraía por algún motivo la atención de los templarios. Aquellos lugares, además, eran seguramente conocidos por ellos a través de informaciones cuyas fuentes están hoy por hoy totalmente perdidas. En cualquier caso, aquellos enclaves constituyeron para mí, a partir de aquella coincidencia, que no podía hacerlo, unos centros de atención en los que merecía la pena detenerse para estudiarlos y desentrañar cualquier factor nuevo o insólito que contuviesen. En primer lugar, había que tener muy presente la misión, digamos, oficial, que había sido encomendada al temple: asegurar la vigilancia de las rutas a los lugares sagrados o santos, guardar el templo de Salomón, custodiar las cisternas, fuentes de agua y defender a los peregrinos del acecho de los musulmanes. Dejemos a un lado por el momento la posible existencia de una interpretación esotérica de tales misiones. Muchas veces hay una diferencia sustancial entre las palabras y sus más profundos significados. En cualquier caso, muy poco tiempo después de su creación, los fines oficiales de los templarios habían sido ya ampliamente rebasados por funciones que no estaban especificadas en su regla. Los monjes guerreros llevaban camino de convertirse en los primeros banqueros de la Edad Media. Por lo que respecta a la península ibérica, comprendida por toda España, y a los reinos en los que entonces estaba dividida, la seguridad del principal camino de peregrinos, la ruta jacobea, estaba ya firmemente asegurada por la lejanía de los territorios que se mantenían aún bajo el poder de los musulmanes. En realidad, la península tenía ya periclitada una época en que las rutas de peregrinación debían ser vigiladas, pero el sentido final que siguió tanto a las cruzadas como a las órdenes militares nacidas a su sombra seguía vigente. Era una querencia hacia el poder total, poder abarcar y tomar para sí todos los terrenos, valles, lugares de poder a nombre de la orden, de búsqueda del poder y de lucha por mantenerlo, inclinado sobre dos vertientes paralelas que seguían una vía histórica común sin interferirse, al menos en apariencia. Por un lado el poder comercial, por otro el poder religioso. Ambos poderes, aun sin rozarse en sus respectivos intereses, convergían en el vértice de sus planos paralelos, con otro poder que en cierto modo los homologaba: el poder político. Misterios que nadie más debe saber salvo un selecto grupo de iniciados en la cúspide. En cambio, la masa debe saber obedecer, ya sea por coacción o por una cultura aprendida por generaciones que instruye el cómo se debe actuar y obedecer a esa élite, ya sea política, religiosa o ambas. En cualquier caso, en la historia de la humanidad, el poder oficial siempre es capaz de ostentar que obedece a un legado primordial, ya sea por tradición sanguínea, por ser los hijos del sol, los hijos de Dios, los hijos de los primeros reyes, o en los casos modernos, aquellos representantes de formas de gestión ancestral como lo es la democracia. ¿Quién podría en cualquier caso, hoy por hoy, ir contra la democracia, ir contra la lógica y el poderío filosófico e ideológico que supuestamente sustentaron el mismísimo Platón y Aristóteles? ¿Qué pasaría si un grupo de intelectuales y a la vez avesados militares o con conocimientos de estrategia bélica y también económica pudieran comenzar a contradecir al sistema imperante, hablando de la inviabilidad de las democracias y de volver a las antiguas formas de gobiernos, ya sea feudales, semifeudales, teocráticas o semiteocráticas, y que se sustentaran nada más que en las identidades más profundas de cada pueblo o nación? ¿No serían acaso destruidos y perseguidos de inmediato? Así también los templarios intentaron ser una orden de guerreros custodios de un saber místico que tomaba fuerza en Europa, fuerza mística de parte del pueblo y muchos nobles, una fuerza mística que se iba enraizando en el pueblo y en muchos nobles de aquella época, y sobre todo fuerza económica. Curiosamente, sus centros de comando eran las zonas de poder que venimos aludiendo en estos capítulos,
¿Quién podría en esa época intentar encontrar la conexión sutil entre el poderío de la Orden del Temple y el empoderamiento de dicha orden en comarcas y regiones donde se encontraban los más importantes centros megalíticos? Siempre hay grupos que desde las religiones oficiales se han desligado diciendo ser los portadores de la verdad revelada, los que sí realmente han recibido la iluminación que los ha hecho ver y darse cuenta que el poder central, ya sea religioso o político, está equivocado y debe ser renovado o echado abajo. Los templarios en cierta forma comenzaron, digámoslo vulgarmente, a correr con colores propios, a amasar fortunas en sus propias órdenes, a generar nuevos sistemas financieros, inclusive una nueva forma de moneda y sobre todo generar una conexión energética con las zonas de poder megalíticos desde donde planificaban e implementaban todas sus acciones. Podíamos encontrar ejemplos de estas divisiones a lo largo de la historia de las religiones, desde los orfanoi de los cultos dionisíacos hasta los fatimitas del credo maometano, así también los sufis y otras ramificaciones de los cultos monolíticos de las grandes religiones monoteístas. Y si nos tomamos la molestia de profundizar en el pasado histórico-cultural del cristianismo, como trataremos de ir profundizando a lo largo de estas páginas, no nos será difícil detectar signos evidentes, aunque desapercibidos, de iniciaciones esotéricas en órdenes religiosas que a pesar de todo supieron mantenerse dentro de los estrictos cánones del dogma oficial e imperante, totalmente desapercibidos a los pies de la oficialidad, reptando en silencio, mientras en la cúspide el poder se pavoneaba de su esplendor. Me estoy refiriendo, entre otros casos particulares, a la orden benedictina, de la que tendremos ocasión de seguir hablando y que a lo largo de su evolución histórica ha luchado por el poder absoluto dentro de la Iglesia Católica, a una costa de unas periódicas adaptaciones de sus reglas y de un continuo desandar caminos inoperantes de la efectividad de ese poder en determinados momentos históricos, nos dará una idea el hecho de que durante la época en la que los benedictinos vivieron bajo la reforma de los Clunis o reforma cluniaense, alrededor del año 910 al 1124 de nuestra era, poseyeron en Europa 3000 monasterios acogidos a su regla y 4 papas de la orden ocuparon el solio romano. Pues bien, a la decadencia de los monjes Cluny siguió la reforma del Cister o los cisternenses, que transmitió un nuevo brío. Nuevos aires llegaron a las órdenes, al mismo tiempo que un cambio radical de rumbo que afectaría incluso a la historia del arte, a la orden benedictina. Y no olvidemos, una vez más, que Bernardo de Claraval fue el principal promotor de esta reforma al mismo tiempo que era, de hecho, el auténtico inspirador de la Orden del Temple, a la que le ligaban ideales políticos religiosos y lazos familiares. En cualquier caso, al margen de puntualizaciones que ya iremos desarrollando, interesa ahora advertir cómo los cisternenses y de rechazo también sus hijos espirituales y su brazo armado, los templarios, buscaron muchos de sus conocimientos iniciáticos en creencias religiosas que eran muy anteriores al cristianismo y que lógicamente estaban condenadas por el poder eclesiástico imperante. Gracias a esa búsqueda, los benedictinos lograron conservar para la posteridad, en lugares como Montecassino sobre todo, la casa madre de la orden, textos de Platón, textos de Aristóteles, textos y tratados del mismísimo Pitágoras y de los filósofos helenistas de Alejandría, lugar de la inmensa y fabulosa y mítica Biblioteca de Alejandría. Por ejemplo, en una época en que tales textos normalmente habían sido arrojados con absoluta y total seguridad a las llamas purificadoras. Gracias también a esta búsqueda durante la evangelización de las Galias por el benedictino celta San Columba, se había conservado e incluso se fomentaron los lugares sagrados de los maestros druidas.
Sería pues demasiado adelantar si afirmásemos ahora que también en la península, tanto los templarios como sus compañeros iniciáticos, los frailes benitos, buscaron asentarse precisamente en aquellos enclaves donde, de un modo u otro, subsistía la vivencia ancestral de creencias remotas y de cultos olvidados perseguidos oficialmente. Paréntesis. Hablar sobre San Columba y los increíbles hechos e indicios mágicos que lo rodean dan para un video completo y muy extenso, pero aún así intentaremos resumir los increíbles eventos que le rodean. Por ejemplo, se le atribuye a San Columba la elaboración del misterioso libro de Kells, un increíble libro ilustrado por el monje en el siglo V durante su llegada a evangelizar a los pictos de Escocia. De este libro existe una bellísima historia animada llamada Los secretos del libro de Kells, película que recomendamos ampliamente. Dicho libro aún resulta un completo misterio para los investigadores y arqueólogos dedicados a estudiar sobre textos antiguos, ya que sus dibujos y diseños parecen ser increíblemente diseñados casi bajo el lente de un microscopio, con métricas y encuadres milimétricos imposibles de lograr de manera óptima para aquella época, y sobre todo bajo las condiciones de luz, ambiente y materiales que existían al momento de la elaboración del libro, que contiene una copia de los 4 evangelios y algunos comentarios de los llamados padres de la iglesia. El libro de Kells resulta aún hoy un increíble y fascinante enigma. También dedicamos un video para contar sobre la batalla que tuvieron San Columba y un mítico monstruo en el lago Ness, del cual se cree fue el primer avistamiento de la criatura que hoy se conoce como el monstruo del lago Ness. Junto a eso, ya entrando en el siglo XX, el brujo Aleister Crowley y luego el guitarrista de Led Zeppelin Jimmy Page compraron una oscura mansión a orillas de aquel lago. Todos estos antecedentes nos dicen que ciertas órdenes monásticas, sean templarios u otros, sabían a dónde dirigirse y qué zonas mágicas abordar para lograr su cometido y extraer desde ahí energías que emanarían hacia el inconsciente colectivo de los pueblos por evangelizar. Zonas de gran poder que incluso trascenderían el tiempo-espacio con el transcurso de la historia. Si te gustó el video, suscríbete y comparte, dale like y presiona la campanilla y así podrás saber en qué momento estamos subiendo nuevo material a nuestro canal. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video. Si deseas apoyarnos para seguir haciendo una diferencia con nuestros contenidos en YouTube, las opciones estarán en la descripción del video. Muchas gracias y nos vemos pronto.